están arriba del libro Orgullo y Prejuicio. Buenas. Acabo de tener una crisis, estoy con apuntes. Pero nada, voy a hacer como medio una introducción a lo que va a ser este video. Va a ser un blog semanal, ponele, un poco intentando recrear un blog que hice el año pasado, me parece, que de la nada se está haciendo como, no sé si viral, pero bueno, dentro de todo lo está mirando bastante gente y no lo dejan de mirar. Y siento como que hoy en día, no lo volví a ver, pero siento que debe haber un montón de cosas que ya no son así. Y digo, capaz hay gente que está pensando que así es estudiar letras literalmente. Bueno, así es estudiar letras ese año. Este año es diferente, por lo menos para mí, en un montón de cosas, pero es diferente en general también. Este año, voy a arrancar por el principio. Este año me había anotado en gramática de vuelta, ya es la tercera vez que hago la materia, pero esta vez me anoté en la que yo considero la mejor cátedra y la que lamentablemente me tuve que bajar, pero ya encontré mi cátedra, encontré la correcta. Tardé 3 años. No, mentira, tardé 1 año y medio en darme cuenta. Pero ¿qué pasa? El país, eso pasa, el país. Fue una materia que me anoté y creo que se cursaba, si no me equivoco, los miércoles y jueves o una cosa así, o martes y jueves, no me acuerdo bien ahora. Pero se cursaba los días que siempre había paro. Y obviamente la cátedra se adhería al paro, porque si no, o sea, no habría ningún tipo de problema si había clase. El tema es que no había clase. Y la profesora, buena onda, decía, bueno, yo les mando cosas para que ustedes lean en sus casas, tipo clases desgrabadas, que es algo que se hace si no están metidos en el mundo universitario. Lo que se suele hacer es que hay gente, en este caso hay una librería a la vuelta de la facultad que se encarga de hacer eso, tipo va una persona, graba la clase y después la tipea toda, tipo escribe todo, con absolutamente todo, comentarios de alumnos, todo, literal, después se lo mandan a la profesora o al profesor, hace correcciones porque también estás estudiando sobre algo que está diciendo el profesor y se puede equivocar o no se puede entender bien algo, entonces el profesor corrige y después se sube, o sea, lo venden en realidad, no se sube. No sé cuánto salen esas cosas, pero bueno, la profesora publicaba clases desgrabadas de hace no sé cuántos años y había que leer eso. Pasa que yo la verdad no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, entonces me costaba un montón. Y más porque es una materia que de por sí me cuesta a mí. Soy una persona que le cuesta esa parte de la carrera. Entonces, nada, pero entre los paros y qué sé yo, se me hizo muy difícil la cursada de esa materia. Yo ya llegaba a un punto que decía, che, no entiendo un carajo. No, o sea, yo quiero, pero la verdad no entiendo. Entonces dije, bueno, lo más sano para mí en este momento es bajarme y bueno, el año que viene esperemos que la situación no sea la misma y pueda cursar con normalidad la materia. Además de eso, me había anotado en el segundo nivel de inglés, porque si a alguien le interesa estudiar la carrera, tiene que saber que tenés que hacer 2 idiomas, 3 niveles, de lectocomprensión, o sea que básicamente te dan a leer papers académicos y nada, lo único que tenés que hacer es entender, que me parece fascinante porque hay gente que no tiene ni puta idea del idioma y te das cuenta cuando o sea, ves que tus compañeros no entienden cosas que quizás son un poco básicas y no lo saben. Nada, me había anotado en la materia. Esa materia es prácticamente toda virtual, salvo una comisión. Siempre es así. eh, Salvo una comisión, después todas son virtuales, que para mí estaba copado. Pero a la hora de ir a rendir los exámenes, que son presenciales, en el horario ese, ¿qué pasa? Me había enfermado. Entonces, y tenía que ir como a las 7 de la mañana, hacía un frío de cagarse. Yo dije, ni en pedo voy, ni en pedo voy. Y ahí, cuando yo decido faltar, pierdo automáticamente la promoción de la materia. Y yo dije, tengo que ir a rendir un examen final de esto. Que aparte lo que tiene es que es el segundo nivel. Yo ya había hecho todo el nivel. O sea, yo lo cursé todo, solamente que no fui a rendir. Dije, bueno, lo voy a rendir libre. Loca.
totalmente loca y fui y lo aprobé. Así que medio como que nada, lo dejo ahí. ¿Qué hice ahora en este segundo cuatrimestre? Enloquecí. Porque aparte, dato de color que hace que sea todo diferente, es que tengo un trabajo formal, entonces durante toda la semana, menos un día, que es el día que tengo franco, voy a laburar. Entonces, en el momento que yo grabé ese vlog, yo no trabajaba. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Hoy, por ejemplo, ya voy a hablar del día de hoy, pero me tuve que pedir día de estudio. O sea, hoy no voy a laburar. Porque la ley te permite hacer eso. ¿Qué pasó esta segunda parte del año? Yo dije, bueno, me voy a poner las pilas porque no hice ninguna materia en el primer cuatrimestre. Yo me había anotado solo a gramática porque dije, esta materia yo ya sé que me cuesta. Nada, no me voy a meter más materias para hacerme la difícil, me voy a querer un poco. Pero ahora, como me quedaban pocas opciones para anotarme, me anoté en Latín 1 y en literatura inglesa. Literatura inglesa porque yo supongo o tengo el presentimiento de que voy a seguir la orientación de literatura extranjera. Entonces, es medio un requisito tener dos literaturas extranjeras. Yo ya tengo una que es norteamericana. Y dije, bueno, de entre todas las que hay, que son un montón, dije, bueno, me voy a meter en inglesa porque había visto el programa del año anterior y dije, está copado. Y me anoté en esa, me anoté en Latín 1, que se puede hacer sin tener gramática, porque hay gente que estudia filosofía que no hizo gramática y hace la materia. Y aparte dije, no me voy a anotar en inglés, en el último idioma de inglés, porque el año pasado lo pusieron en verano. Y dije, yo lo hago en verano. Si está, lo hago en verano. Y si no, bueno, lo haré el año que viene. Pero voy a empezar con italiano. Que acá yo tomé una decisión que siento que es lo que todos deberían hacer, aunque es una poronga porque hay que garpar, básicamente. Pero si no sabes el idioma y querés hacer la carrera de letras, todo esto es para gente que quiere estudiar letras. No sabes el idioma, como yo, no tengo ni puta idea de italiano, con suerte sé decir Forza Ferrari, o sea, lo único que sé decir. Yo recomiendo estudiarlo. O sea, te va a llevar varios años de tu vida, sí, pero vas a aprender el idioma. Porque ¿qué es lo que tienen estos idiomas de la facultad? No aprendes el idioma. O sea, no vas a salir sabiendo hablar, sabiendo escribir, leer capaz algo, ¿entendés? Pero no sabes el idioma, no lo estás aprendiendo. Entonces yo dije, prefiero tener en mi haber un idioma y nada, y lo eximo. Tengo entendido que si vos tenés hasta el nivel 6 de los idiomas del laboratorio de idiomas, porque esto es del laboratorio de la UBA, ahí a partir del 6 te lo eximen, si vos presentas certificado. Entonces nada, dije, bueno, me voy a anotar, voy a empezar italiano, qué sé yo. ¿Qué pasa con latín? Que fue el primer problema de este cuatrimestre. Latín es una materia que nuevamente cayó en los días de paro, porque seguimos con todo el problema del primer cuatrimestre. Cayó en el día de paro. Entonces, las 2 primeras semanas de clase no tuve clases. Tuve el primer práctico antes que cualquier teórico, y cuando tuve la primera clase, efectivamente, la profesora iba así, porque decía, tengo que meter 2 semanas en un día. Y además se le agrega la complejidad de que en mi trabajo yo salgo a determinada hora que no llego bien a la materia, o sea, llego siempre tarde, por lo menos media hora, depende del día, media hora o capaz 10 minutos, una cosa así, porque no depende de mí, depende del tráfico y demás cosas. Entonces, ¿qué pasa? La profesora iba a los pedos, yo encima que llegaba tarde me perdía un montón de clase y la profesora no, o sea, se manejaba con PowerPoint, se maneja seguramente todavía con PowerPoint. Y era como, varias personas dijeron, ¿lo podría subir al campus virtual que tenemos? Porque hay mucha gente que trabaja en ese horario, porque les digo, el horario ya que estoy, es de 2 de la tarde a 4 la materia. Y es la única cátedra que había en el cuatrimestre. Hay varias cátedras que están en el resto del año, el resto del cuatrimestre, qué sé yo, pero en este cuatrimestre en particular había una sola, era esa, y ese era el horario.
muy friendly para la gente que labura. Entonces, nada, le empezaron a decir, che, yo trabajo, pero tengo que hacer la materia porque es una materia obligatoria, latín. Y la profesora dijo que no lo iba a subir. Y era como, gracias, che, por darme una manito. Entonces, nada, había compañeros obviamente que grababan las clases, pero es como escuchar gramática, no vas a entender si no lo estás viendo. Entonces es muy complejo y dije, bueno, no es el caso, no podré, no se podrá. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me bajé de la materia. Después seguí cursando literatura inglesa hasta este momento que estoy grabando esto. Y paso a comentar cuál es la cuestión. Me acabo de dar cuenta que me acabo de dar cuenta que no voy a, tipo en el blog no voy a ir a la facultad. Terrible. Terrible. Pero bueno, ¿qué pasa con esa materia? Yo había visto el programa del año pasado. Es una materia que está solamente en el segundo cuatrimestre, o sea, no es que ya estuvo en el año. Y la realidad es que yo conozco un montón de autores ingleses y fue por la única razón que yo dije, bueno, me voy a meter a hacer literatura inglesa, teniendo en cuenta lo que dije antes, que hay un montón de literaturas extranjeras. Me metí, había visto el programa del año pasado, me pareció recopado, daban a Mary Shelley, que si ven mis videos saben que hay una mosca, saben que es mi autora favorita, me encanta Frankenstein, es mi libro favorito. Y este año no había visto el programa porque no lo encontré. Tipo, aparentemente estaba, pero no lo vi. Tampoco tenía mucha posibilidad de anotarme en otras materias, es la realidad. Y nada, arranca la materia, veo el programa y digo, ¿qué? ¿Qué es esta verga? Y yo no tengo miedo, si alguien lo ve esto, me chupa la pija. Es una verga, es una verga el programa ese que armaron. Todo de biografías, autobiografías. O sea, yo lo entiendo al profesor, al jefe de cátedra, porque lo ha dicho en la primera clase. La literatura inglesa tiene miles de años de historia, o sea, tenés un montón de material, no es como quizás algunas otras materias que no tenés tanto y podés armar un cuatrimestre donde veas bastante, pero acá tenés que elegir qué das y qué no das porque no entra todo, aparte no es para un cuatrimestre, en todo caso debería ser anual, por ejemplo. Pero el enfoque es una poronga. O sea, a mí la verdad me pareció una poronga, un embole. Leo y siento que estoy leyendo aparte todo el tiempo lo mismo. Y me aburre, porque no era lo que yo me esperaba de la materia, la verdad. Porque vengo teniendo. Se ve que tuve buenas literaturas. Cursé buenas materias de literatura donde el enfoque estaba buenísimo, la pasaba bárbaro, incluso nadie llega a leer todo en el cuatrimestre, entonces nada, te quedan siempre cosas pendientes. Yo incluso las leía después de haber cursado la materia porque era como, esto es divertido. Acá nada que ver, la verdad nada que ver. Me mandaron un texto que es el Tristan Shandy, que es muy conocido, pero tiene 800 páginas. Y la verdad yo lo empecé a leer, sí, había cosas graciosas. Y tipo, me pareció una poronga, la verdad una poronga. Ahora estábamos con los sonetos de Shakespeare. Nuevamente, entiendo que Shakespeare tiene una obra importante. ¿Por qué no dabas otra cosa? ¿Por qué no dabas, no sé? O sea, ¿por qué no dabas otra obra de Shakespeare? Por favor, o sea, aparte, lo peor de todo que a mí más bronca me da, es que yo dentro de todo me anoté en la carrera porque me gustó leer a Shakespeare. Tipo, a mí me había volado la cabeza cuando leía Shakespeare en la secundaria y dije, yo quiero estudiar esto. No, los sonetos, poesía de Shakespeare. Todo bien igual, o sea, no lo digo como algo totalmente negativo, sino que siento que había un montón de cosas más para elegir, un montón de enfoques para elegir, y eligieron ese que a mí la verdad me parece una cagada, pero entiendo que hay gente que le gusta, al profesor le debe gustar, tengo compañeros que les parece interesante, no es mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, que pedí el día de estudio, tenía que ir a rendir el primer parcial. Eh, ¿Qué pasa? Es muy difícil.
estar al día con las cosas, primero cuando trabajas y estudias al mismo tiempo. Es muy complicado porque siempre estás cansado, si tenés horarios rotativos como era yo, em, que dentro de toda parte siguen siendo rotativos, estás más cansado todavía porque no dormís bien, no tenés tanto tiempo, yo tengo un montón de tiempo de viaje desde mi casa al trabajo y no siempre puedo leer en el colectivo, entonces es bastante complejo. Y hoy dije, bueno, me levanto temprano, aprovecho, me pongo a leer lo que me faltó, porque también el examen era presencial, yo hace un año por lo menos no tengo exámenes presenciales, porque siempre lo mandan domiciliario, que quizás acá alguno dice, ah, pavadita domiciliario. No, porque tiene incluso una complejidad más alta, porque entienden que vos tenés una semana para hacerlo y lo estás haciendo en tu casa, con los textos al lado, tenés que presentar una buena cosa, o sea, un buen trabajo tenés que presentar. En cambio acá presencial es diferente, no tienen tanta exigencia y demás, pero hace mucho no hago un examen así. Y de igual manera dijeron que se podía tener los textos, pero me puse a leer el último que me faltaba y no entendía nada, literalmente. Yo le puse la mejor, pero no entendí un carajo y entré en desesperación, tuve un ataque, qué sé yo. Un ataque no, tuve una little crisis. Tuve una pequeña crisis y dije, no, o sea, la verdad, le estoy pasando como el orto. Eh, Resumido, la estoy pasando como el orto, no estudien letras. No, mentira. Nada, la estoy pasando como el orto porque no la estoy disfrutando. Y yo pensé que por lo menos literatura inglesa la iba a disfrutar este cuatrimestre. Y no es así. No fue así. Eh, Así que, nada, decidí que, bueno, me daré de baja y seguiré haciendo italiano, obviamente, porque aparte lo estoy garpando y porque aparte lo necesito. Así que... Pero nada, esa es la cuestión. Es muy difícil... eh, o sea, me pongo a pensar en el blog ese que la gente está mirando y qué sé yo. Y cambió mucho algunas cosas. Tipo, y acá me voy a poner a hablar de cuestiones administrativas de la facultad, que también es algo que te hace pensar, seguramente muchas personas que están estudiando en este momento en la facultad, ya sea letras o cualquier otra carrera, les debe pasar por la cabeza, más que nada los que estudian y laburan. Eh, ¿Qué pasa? Ahora, encima hace poco hubo elecciones en mi facultad, que no hay mucha opción para elegir en general. Tenés o la cámpora o la izquierda, y ganó la cámpora nuevamente, o sea, porque también es eso. No lo dije en el blog anterior, pero capaz hay gente que no lo sabe, está metida la política en las facultades públicas. Eh, ¿Y qué pasa? Después de que haya elecciones, se hace una asamblea con los directivos de la facultad y nada, el centro de estudiantes publicó una lista de las resoluciones y las cosas que se hablaron en esa asamblea. Y entre ellas, obviamente la que más me interesa a mí como estudiante, hoy en día es lo que más me interesa, no me interesa el baño, la verdad, les digo la verdad, no me interesa el baño, me interesan estas cosas. Y es que los directivos de la facultad, no estoy hablando ni de la cámpora ni de la izquierda, nada, los directivos, los que manejan la facultad, no quieren extender la franja horaria, no quieren extender la oferta de materias, no quieren que haya más cátedras, no quieren pagarle más sueldos a otros profesores, incluso no le quieren pagar a los que están ad honorem, que son gente que labura gratis básicamente. Y la realidad, desde que yo estoy estudiando esta carrera, este fue el peor año en términos de oferta horaria. El primer cuatrimestre, más allá de que yo no me quería anotar en otras materias porque decía, bueno, me va a dificultar mucho gramática, que ya de por sí me cuesta, eh, todas las materias que yo podía hacer se me superponían en el horario con gramática. Y era como, bueno, ¿qué hago? O sea, claramente lo que hice, que no me anoté ninguna, pero digo, no te permite hacer dos materias porque se superponen los horarios, primero por ahí. Segundo, eh, tengo entendido, no sé cuántas, porque no quiero decirlo mal, pero son
muy pocas las materias que tienen más de una cátedra. Yo ahora, por ejemplo, literatura inglesa, una cátedra. Norteamericana, una cátedra. No, mentira. Creo que tenía 2. No me acuerdo bien. Ahí dudé. Bueno, pero a lo que voy, más allá de eso, si tiene una cátedra o 2, es una por cuatrimestre. Entonces, vos no podés decir, ay, bueno, me anoto a la cátedra de Pirulito porque me gusta el programa, o me anoto a la cátedra tal porque me gusta más el horario. No, es una por cuatrimestre y, por ejemplo, latín. Latín sí tiene varias cátedras, pero este cuatrimestre había una sola, que era de 2 a 4 de la tarde. ¿En qué? Me pregunto en serio, ¿en qué cabeza entra ese horario? ¿Quién puede cursar esa materia? Alguien que no labura, claramente. Porque si no, no se entiende. ¿Y qué es lo que está pasando? La están convirtiendo en, bueno, ya lo era, siempre lo fue, filo, en una cuestión de, acá viene la gente a estudiar que tiene guita. Porque la gente que tiene guita es la gente que los hijos no necesitan laburar, porque los padres lo pueden mantener, y pueden venir a estudiar en el horario que se le cante las bolas. Porque, ¿qué pasa? Yo no sabía que era por esa razón, pero sacaron los prácticos de las materias que eran de 7 a 8 de la mañana y de 10 a 11 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sacás esas franjas, tenés que mover los horarios de los teóricos. O los mandás más para tarde o los mandás más temprano, que es lo que hizo Latín. Latín lo mandó a las 2 de la tarde, para que los prácticos puedan ser después y que tengan antes también. No sé, una cuestión así administrativa que la verdad a los estudiantes nos caga la vida. Y después tenés al centro de estudiantes que dice, nosotros estamos en contra y vamos a hacer todo lo posible para que no sea así, pero este año nos pasaron por arriba. Tipo, todo bien, pero lo pasaron por arriba. Este año fue un desastre la oferta horaria. Tipo, una poronga, realmente una poronga. Por ejemplo, vuelvo a latín. Los teóricos eran martes y miércoles de 2 de la tarde a 4. Y los prácticos eran todos o martes y miércoles o el sábado a la mañana. Creo. Y si no había uno un jueves, pegan el palo. Pero era lo único que había. Y aparte de los prácticos más tempranos, o sea, antes del teórico había. ¿Quién va? Bueno, irá la gente que no labura, digo. Pero esa cuestión hace que la verdad sea muy difícil hacer la carrera. O sea, y esto pasa en todas las carreras de filo. No así pasa con carreras de otras facultades, porque hay facultades como la de Derecho, que vos tenés 50 cátedras para elegir la que se te cante las pelotas en el horario que se te cante, que incluso tenés tantas cosas para elegir que podés elegir hasta, bueno, ¿cómo evalúan acá en esta cátedra? ¿Dan oral? ¿Dan escrito? ¿Cómo es? Y me anoto en la que quiero. ¿Cuál es el enfoque? Me anoto en el que quiero. Me encantaría. Me encantaría poder elegir, no sé, literatura inglesa, tenés el enfoque de las biografías o tenés este enfoque. No sé, cualquiera, cualquiera, me da lo mismo, pero tenés este. Y yo decir, ¿cuál me copa más? Y me anoto en el que quiero. Bueno, no existe eso, porque no hay plata. Porque de por sí a mi facultad es la que menos plata le da, desde tiempos inmemorables. Entonces, como que nada, la verdad, si alguien está pensando en estudiar letras, tiene que saber todas estas cosas. Yo hoy vine con la mala. Hoy vine con la otra cara de la moneda, hoy vine con la mala, porque lamentablemente esa es la realidad. Es muy difícil estudiar la carrera, salvo que, como dije antes, no trabajes. Si no tenés la necesidad de trabajar, probablemente la puedas hacer. Te va a pasar también igual que se superpongan materias, o sea, problemas hay para todos. Acá no dejamos a nadie sin romperle la vida, tipo, nada. Asistí a 2 teóricos en simultáneo, tipo, dividite y andá. Total, se puede aparentemente.
contestó la mamá? ¿Qué? Que le corrió el pibe y la pata le gritó. La pata le hizo. La pata le gritó. La pata levantó las alas, hizo. Sí, al pendejo de mierda. Amigo, te voy a tirar agua, Ojalá te arranque un dedo. Boluda, ¿por qué lo molesta? Uy, son nenes, los nenes no entienden. Mete el agua porque lo rompe la pija. ¿Qué hace? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver. Bueno, procedo a explicar un poco por qué puse ese fragmento de video. No lo iba a hacer porque claramente ya terminó esa semana que iba a ser el vlog y qué sé yo, pero sentí que era importante y que tiene mucho que ver con el motivo, la razón, la esencia de este video, que es un poco actualizar cómo es estudiar letras en 2024. Y esto es parte de estudiar letras en 2024. Las cosas de las que yo me quejé en el principio del video están muy relacionadas a esto que está pasando con el gobierno, que no quiere darle la plata a las facultades, tanto la UBA como cualquier facultad pública a nivel nacional. Para mí fue ayer, pero el miércoles se hizo la segunda marcha universitaria federal, o sea que es a nivel nacional. Tuvo una convocatoria enorme en Córdoba, que es incluso uno de de las provincias donde arrasó el presidente. Obviamente, antes de que se haga la marcha, el presidente dijo como que, no, esto es todo político. La realidad es que no, o sea, obviamente la política está en todos los ámbitos de la vida, entonces todo es un poco político, pero no tiene una ideología política, sino que va por el lado de acá no te tenés que meter, con esto no. Lo mismo que con los jubilados, es lo mismo, son dos cosas en las que estás pifiándole y donde gente que te votó incluso estaba en las marchas en cualquier punto del país. Estoy segura que al lado mío o alrededor mío había gente que haya votado este gobierno. Incluso tenía todos los radicales alrededor mío, porque claramente eh, fui. Pero nada, esto es estudiar letras en 2024. Lo pongo y me interpela muchísimo porque, como dije antes, que yo no tenga para elegir cosas, que yo tenga paro todo el tiempo y no tenga clases, tiene que ver con esto. Y es un problema real. Y la realidad es que me interpela no solamente porque si cierra la facultad yo me quedo sin estudiar, sino porque en mi familia yo todavía no me recibí, pero digo, voy a ser la primera universitaria. Y la cuestión de la universidad pública tiene que ver mucho con el ascenso social, por decirlo de alguna manera, que, por ejemplo, mi papá no tiene el secundario completo. Y yo sería nuevamente la primera persona universitaria de mi familia. De los Corsi, yo sería la primera universitaria, no existe otro universitario. Y mismo de la familia de mi mamá. Mi mamá hizo el CBC, pero no lo terminó y tampoco tuvo intención de estudiar otra cosa, entonces mi mamá lo único que tiene es el secundario completo. Mi hermano es más chico que yo, mi tía tiene el título de maestra de jardín, pero no es una carrera universitaria, o sea, yo sería la primera universitaria de mi familia. Y si cierran la universidad pública, por poner un ejemplo, que es lo peor que puede pasar, yo no tengo la posibilidad de estudiar. Por más que yo esté trabajando y todo y me lo pueda pagar, no puedo. O no me lo pueden pagar tampoco. O sea, es una realidad. Si cierra la universidad pública o
que es lo peor que puede pasar, lo repito nuevamente, yo me quedo sin la posibilidad de estudiar. Entonces obviamente me pega directamente y no soy la única persona. O sea, por algo somos muchas personas en la universidad pública. Entonces también por eso me interpela y me pega muy de cerca porque si cierra, nada, yo me quedo sin esa posibilidad de hacer la carrera y de un futuro diferente quizás. Que de igual manera no es que yo me voy a hacer millonaria y mi vida va a mejorar muchísimo por tener el título de profesora de letras, pero sí es otra cosa. No es que, ay, me voy a recibir de una carrera que voy a cobrar millones y millones, pero hay gente que sí, hay gente que incluso le interesa, le gusta y quiere hacerlo, hay gente que quiere ser abogado, va a ser el primer abogado en su familia y se quedan sin esa posibilidad. Entonces, eh, nada, como que quería traerlo a colación porque esas cosas en ese blog que ahora es tan viral, por decirlo de alguna manera, ni siquiera aparecían, porque eran cuestiones que ni siquiera ni yo pensaba, ni se estaban debatiendo en ese momento, ni nada. Fue mucho después, antes de que ganara este gobierno, cuando habían sido las generales ya. Ahí fue el momento que yo caí y dije, che, si este tipo gana, si este gobierno gana, de verdad peligra todo esto. O sea, y estamos en el primer año de gobierno. Entonces, sí, el tipo, obviamente, en el momento que estoy grabando esto y que voy a subir el video, ya vetó la ley del presupuesto universitario. Porque le come las dos pelotas, básicamente. Aparte, el tipo estudió en una privada, o sea, no tiene nadie a su alrededor que diga, che, bueno, capaz le puedo dar una oportunidad a la universidad pública, que aparte es de lo mejor que tiene el país. Tipo, al día siguiente de la marcha, salieron de vuelta los rankings, sigue estando la UBA arriba, y es como, bueno, de verdad querés financiar algo que funciona bien. Pero bueno, lo mismo, si se arancela, no sabemos los valores ni nada a lo que podría llegar a estar. Yo no podría ir a una universidad arancelada, no lo hago ahora porque no puedo, justamente. Además de que mi carrera, por ejemplo, no está en muchas universidades privadas, está en la UCA, nada más. Después, si quiero, me tengo que ir de Capital Federal. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué si está, si está la UBA y funciona bien? Eso es lo que me destruye. Porque quieren destruir realmente algo que funciona bien. No, y después sale la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a decir, bueno, a ver, ustedes los estudiantes y los docentes, ¿por qué no piensan y nos dicen, a ver, de dónde podemos sacar la plata para el presupuesto que ustedes quieren? ¿Por qué no trabajás vos, Adoniram? Patricia, la concha de tu hermana. O sea, yo de verdad digo, nos están gobernando gente muy inútil. Muy inútil. Y bueno, hay que ponerlo. Esto tiene que estar, es parte de todo esto. Nada, eso solo. Voy a cerrar el video acá. Espero que nada, no digo que les haya gustado porque entiendo que es bastante particular este vlog. Pero nada, quiero que sirva como para que puedan dimensionar de alguna manera o ver qué es lo que realmente pasa para alguien que estudia letras en Argentina también, porque creo que ese video lo estaba viendo mucha gente de afuera y con más razón, o sea, hay mucha gente que dice, ah, bueno, capaz voy a estudiar letras allá. Girl. I don't know. Pero nada, eso. En la descripción del video están todos los links a mis redes sociales por si me quieren seguir. Está el link al podcast, que igual está subido acá en YouTube también, con imagen. Y nada, eso. Volveré la semana que viene con otro video un poco diferente. Adiós.